Hola, 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 hola. Probando un, dos, tres. ¿Suena bien? Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Ya? 1, sí, 1. Uno, dos.
tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo Monetario Internacional, que convoca esta rueda de prensa. Les agradece su asistencia. Contamos con 2 traductoras que estarán al lado de allá, quienes intervendrán en el momento necesario. Nos acompañan Hamid Farouk, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Emilio Fernández, economista principal, Jorge Álvarez, Félix Bardi y Alberto Bejar, economistas. Y el siguiente va a ser el orden que vamos a manejar en la rueda de prensa. El jefe de la misión, el señor Hamid Farouk, realizará la lectura del comunicado. Posteriormente daremos inicio a las preguntas por parte de los periodistas de medios de comunicación, a quienes solicitamos respetuosamente que se presenten con su nombre y medio de comunicación al que pertenecen. Si alguno de los medios quiere hablar con el jefe de la misión del Fondo Monetario, luego de la rueda de prensa lo puede hacer, ellos están dispuestos a atenderlos. Así que, sin más, señor Hamid. No sé cómo nos pueden colaborar. Un, dos, tres. Sí, se está oyendo. Aló. 1, 2, 3, 4. Ahora sí se está oyendo. Ahora sí. And can you hear me, Farouk? Oh. ¿Listo? I get very nervous with these things. Okay. Bueno, entonces you are going to read the press release. I'll have some opening remarks. You'll have some opening remarks. If they have the press release in their hands. El señor Faruqi va a leer algunos comentarios para la prensa. ¿Ustedes tienen el comunicado de prensa? Todavía no tienen el comunicado, estábamos esperando que el jefe de la misión hiciera la lectura y ahí sí le repartimos el comunicado a los periodistas para que ellos empiecen a hacer las preguntas pertinentes. Okay, they still haven't distributed the press release. They were waiting for you to make some opening statements. I'll do that. But they can distribute them anyway if you prefer to have them at hand. I think we prefer to have them distributed. Yo creo que sería preferible distribuir los comentarios para que ellos los tengan a la mano y que sus preguntas se basen en los comentarios. Okay, we'll begin to distribute them right now. We can wait a minute or two. Sí, entonces vamos a esperar 1 minuto o 2 para que ellos tengan el material y estén informados. Ya, María. Que nos sale la- Begin? Yeah? Ready? Okay. Very good. Listo, ahora vamos a dar inicio entonces con las palabras del jefe de la Okay. misión, el señor Hamid Farouk. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Can you hear me okay? ¿Me pueden escuchar bien todos? Sí.
Okay. Yes, apparently yes. Okay. My name is Hamid Faruqi. Mi nombre es Hamid Faruqi. I am the IMF Mission Chief for Yo Colombia. soy el jefe de misión para Colombia por parte del Fondo Monetario Internacional. And I'm joined here by my colleagues on the Colombia team. Estoy aquí con mis colegas del equipo de Colombia. We've just concluded our 2020 Article 4 consultations. Acabamos de concluir nuestra misión de consulta con respecto al artículo 4 para el año 2020. And you have now in your hands the concluding statement of the mission. Y ustedes tienen ahora en sus manos la declaración final de la misión. I'll give you some of the main messages, and then I'll be open to your questions. Les voy a transmitir algunos de los mensajes principales y luego estaremos dispuestos a responder a sus preguntas específicas. So let me begin first by saying that Colombia's economy remains resilient. En primer lugar, quisiera comenzar diciéndoles que nos parece que la economía colombiana sigue siendo resiliente And this despite a challenging environment. a pesar de un entorno pleno de desafíos. In terms of growth, the economy grew by 3.3% last year. En términos de crecimiento, la economía creció en un 3.3% el año pasado. And our preliminary growth forecast for 2020 Y nuestro pronóstico preliminar de crecimiento para el 2020 is 3.4%, similar to last year's growth rate. es de 3.4%, similar al del año pasado. To give you a sense of that resilience, Para darles una idea de la magnitud de esa resiliencia, Colombia is only one of two economies in South America Colombia no es sino una de dos economías en Sudamérica to see higher growth in 2019 compared to 2018. que ha visto un crecimiento mayor en el 2019 que en el 2018, as an indicator of that resilience. como indicador de esa resiliencia. In terms of the drivers of growth, En términos de los jalonadores o de los impulsadores de ese crecimiento, the Colombian economy continues to be led by domestic demand. la economía colombiana sigue siendo jalonada por una demanda elástica. And that includes particularly consumption. Y eso incluye particularmente el consumo. Key supports to growth include Los principales puntos de apoyo para ese crecimiento incluyen accommodative monetary and credit conditions, unas condiciones monetarias y fiscales acomodaticias, particularly strong growth in consumer loans, un crecimiento particularmente fuerte en el crédito de consumo. business investment has also picked up, La inversión comercial también ha aumentado, while construction is recovering, although unevenly. mientras que la construcción también está repuntando, aun cuando no en forma tan pareja. Finally, migration inflows from Venezuela have also supported demand. Y finalmente, pues la migración desde Venezuela también ha fortalecido la demanda. By the end of 2019, our estimates suggest over 2 million arrivals, including Colombians returning home. By the end of 2019, 2019. y para finales de 2019 nosotros calculamos que habrían llegado unos 2 millones de personas de Venezuela. Based on analysis that we've done, Con base en análisis que hemos hecho, we estimate this has added an additional quarter point to growth. estimamos que esto le ha sumado como un cuarto de punto adicional al crecimiento total In 2019. en el 2019. Against this resilient backdrop, Contra este telón de resiliencia, Colombia's vulnerabilities las vulnerabilidades colombianas or exposure to risks o su exposición a los riesgos have risen. han aumentado. With demand-led growth, the external deficit has widened to 4.4%, Con el crecimiento jalonado por la demanda, el déficit ha aumentado a 4.4% as a ratio to GDP by the end of last year. en relación con el PIB el año pasado. Although we see the deficit as continuing to be comfortably financed, Aunque vemos que el déficit todavía se está financiando en forma holgada,
Higher financing needs leave the economy more susceptible Las mayores necesidades de financiación dejan a la economía más susceptible to external risks and changes in external conditions. a los riesgos externos y a los cambios en las condiciones externas. This includes weaker commodity prices, Esto incluye unos menores precios de los productos básicos and tighter global financial conditions. y unas condiciones financieras globales más difíciles. As you know, a new global risk has emerged Como ustedes saben, ha emergido un nuevo riesgo global with the coronavirus outbreak in China, con el brote del coronavirus en China and that's spreading more widely. y pues que parece estar regándose más. As insurance against these external risks, Como seguro contra estos riesgos externos, we can encourage the central bank to consider nosotros le recomendamos al Banco Central considerar restarting reserve accumulation when the conditions allow it, la posibilidad de volver a acumular reservas externas cuando quiera que las condiciones lo permitan, to help maintain its reserve coverage as a buffer against external shocks. para ayudar a mantener esas reservas como un colchón contra los choques externos. Overall, we see the policy mix as being able to support growth En general, vemos que la mezcla de políticas es capaz de soportar ese crecimiento while addressing external imbalances. y al mismo tiempo manejar esos desbalances externos. This mainly surrounds maintaining the accommodative monetary stance, Esto básicamente significa mantener la posición monetaria que se viene manteniendo and continuing with fiscal adjustment. y continuar con el ajuste fiscal. On monetary policy, let me say a few things. En cuanto a la política monetaria, permítanme decir unas cuantas cosas. From our perspective, we see economic slack, Desde nuestra perspectiva, nosotros vemos holgura económica, core inflation close to target, una inflación básica cercana a la meta and well-anchored inflation expectations. y unas expectativas muy bien ancladas en cuanto a la inflación. With this backdrop, Con este telón de fondo, we see the policy rate as being able to stay on hold to support the recovery. vemos que la tasa de política se puede conservar para ayudar a esta recuperación. On the fiscal side, Desde el punto de vista fiscal, we continue to see adjustment consistent with the rule. continuamos viendo que el ajuste es consistente con la regla fiscal. In particular, we saw good fiscal performance in 2019, Especialmente notamos un muy buen desempeño fiscal en el 2019 with a lower headline deficit of 2.5%, con un déficit de 2.5% and also a movement into a primary surplus and some fiscal space being saved. y un movimiento tendiente al superávit, lo cual, give me the second part of that sentence. Fiscal space being saved. Y se ha ahorrado un poco de espacio fiscal bajo la regla. To meet the fiscal rule over the medium term, Para cumplir con la regla fiscal en el mediano plazo, which remains important, que sigue siendo importante, more durable fiscal adjustment will be needed. se va a necesitar un ajuste fiscal más duradero. Our advice is to increase revenues on a structural basis Nuestra recomendación sería aumentar los ingresos en forma estructural to help Colombia meet its future deficit targets. para ayudarle a Colombia a cumplir con sus objetivos futuros con respecto al déficit, as well as safeguarding key social spending and infrastructure investment. al mismo tiempo que salvaguardamos, que proveemos salvaguardias, Safeguarding social spending el gasto social and infrastructure investment y la inversión en infraestructura to help the economy meet para ayudar a la economía its growth and inclusiveness challenges. a cumplir y a superar sus desafíos en términos de crecimiento y de inclusión.
Finally, on the fiscal side, Y finalmente, desde el punto fiscal, we welcome the recognition of past arrears, nosotros vemos con muy buenos ojos que se reconozca los pasivos que vienen de administraciones pasadas, which helps raise fiscal porque transparency. eso ayuda a mejorar la transparencia fiscal, Essentially, it helps us understand the true size of the public sector. porque eso básicamente nos ayuda a entender el tamaño verdadero del sector público. Finally, Y finalmente, in the wake of social tension and protests throughout Latin America, en vista de las protestas y de las tensiones sociales a través de Latinoamérica, something that the International Monetary Fund is paying close attention to, que es algo a lo cual el Fondo Monetario Internacional está poniendo mucha atención, we see that fundamental reforms nosotros vemos que las reformas fundamentales to raise inclusive growth para aumentar el crecimiento incluyente takes on renewed importance. empieza a recobrar importancia renovada. In the case of Colombia, En el caso de Colombia, prioritizing reforms la priorización de las reformas that boost growth, que aumentan el crecimiento, expand employment opportunities, amplían las oportunidades de empleo and promote inclusion y promueven la inclusión, will be important. van a ser de mucha importancia. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Bueno, ahora procedemos a las preguntas de los medios de comunicación. Now, we will Daniel proceed Támara to de the Primera Página. questions From the mass media, we have, ¿tu nombre, por favor? Mi nombre es Daniel Támara y trabajo Right. para Primera Página. My name is Adit Tamara and I work for a publication called Primera Página. Bueno, acá leyendo el comunicado, veo que ustedes dicen que el Banco de la República debería aumentar sus reservas aún más. Eso incluye, pues, que el Banco de la República retome un programa de acumulación de reservas internacionales como el que como el que empezó en 2018 y terminó el año pasado. Does that mean that you're recommending that the central bank take up again the reserve program that it used to have in 2018? Y eso da, digamos, algunas luces frente a lo que se está negociando actualmente con la línea de crédito flexible, de que de pronto se va a renovar con un monto inferior al que hay actualmente. And would that imply perhaps that we are going to retake that credit line for a lower amount than it used to be? Very good. Good questions. Thank you. Muy buena pregunta, muchas gracias. Let me start with the first part of your question. Déjeme comenzar con la primera parte de su pregunta. Right. If you recall, the central bank introduced its reserve accumulation program Si ustedes recuerdan, el Banco de la República introdujo su programa de reservas in September of 2018. en septiembre del 2018. And before the program was suspended in 2019, Y antes de suspender el programa en el 2019, the central bank was managed to accumulate $2.8 billion in el reserves. Banco Central logró acumular 2.800 millones de dólares. In addition to that, Además de eso, the central bank also had an additional $2.3 billion el Banco Central también tenía 2.300 millones adicionales in reserve accumulation through En- accumulated returns. en reservas acumuladas a través de los retornos de esas reservas. From our perspective, Desde nuestra perspectiva, this helps Colombia preserve its reserve buffers esto le ayuda a Colombia a conservar sus colchones de reservas to help withstand potential external shocks. para ayudarle a resistir potenciales choques externos. As I mentioned earlier, with higher external vulnerabilities, Como les mencioné antes, ante la presencia de mayores vulnerabilidades externas, this form of insurance can be very helpful, esta forma de seguro puede ser muy útil, given the external environment that we face now. dado el entorno externo al que estamos abocados en este momento. On your second part of your question, Sobre la segunda parte de su pregunta,
Regarding the flexible credit line, En cuanto a la línea de crédito flexible, what I can tell you is at this stage, we have not received a formal request. lo que le puedo decir es que hasta este momento no hemos recibido una solicitud externa And the current arrangements still remain in place through May of this year. y el contrato actual sigue siendo igual hasta finales de mayo de este año. ¿Hay más preguntas? Angélica Benavides de revista Forbes. Okay, this is from Forbes magazine. Ustedes señalan que han aumentado las vulnerabilidades asociadas a riesgos a la baja. You say that in view of the external vulnerabilities, those are associated to additional risks. Y aunque dicen que esperan que se financie bien el déficit externo, And although you say that you hope that this external deficit can be well funded, quisiera saber qué tanto les puede preocupar el incremento de este déficit en el país y cómo podríamos I would like to know how much you would feel worried in view of the external deficit of the country. y qué deberían hacer las autoridades para reducirlo y reducir también la vulnerabilidad. Good question, thank you. Bueno, buena pregunta, gracias. So, as I mentioned Como le in my opening mencionaba, remarks, I think that what we take comfort in Yo creo que lo que a nosotros nos da tranquilidad is that Colombia has fairly stable sources of es financing, que Colombia tiene unas fuentes relativamente pues, bastante estables de financiación, particularly foreign direct investment. especialmente la inversión financiera, la inversión extranjera directa. And those flows actually have strengthened over the past year. Y esos flujos de inversión realmente se han fortalecido durante estos últimos años. So in terms of what they cover Entonces, en términos de lo que cubren relative to the external deficit, en relación con el déficit externo, that coverage looks fairly good. ese nivel de cobertura nos parece muy bueno. But coming back to the second part on vulnerabilities, Pero volviendo a la segunda parte de tu pregunta sobre las vulnerabilidades, the simple fact is that financing needs are indeed higher. that financing, Financing needs are indeed higher. que las necesidades de fondeo y de financiación realmente sí han crecido. So that leaves you more vulnerable Y entonces eso los deja a ustedes más vulnerables to potential shocks ante choques potenciales that change the nature of financing que conditions. cambian la naturaleza de las necesidades de financiación. So that's where we come back to the issue of insurance. Y ahí es donde volvemos a nuestro tema del seguro. Was there another question? ¿Había Was, alguna otra pregunta en tu pregunta? did I miss that? Okay. Seguimos con María Fernanda Herrera de RCN Radio. María Fernanda Herrera from RCN Radio. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles. ¿Me haces un favor? ¿Te acercas para yo oírte bien Más y o menos. traducir bien tu pregunta que me parece clara? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber, en el comunicado veo que la perspectiva del crecimiento para este año es 3.4 y en enero decíamos que era 3.5 la esperada para el fondo. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué aspectos los llevó a reducir la perspectiva del crecimiento económico para este año? Led you to reduce the economic growth outlook for this year. Okay. I mean, just to clarify some of the numbers, Yo I quisiera think, aclarar algunas de las Right. cifras. I think our previous growth forecast Yo for creo this que year nuestro was pronóstico anterior de crecimiento para este about año 3.5%. era como de 3.5%. So relative to that, Entonces, our pues, current en forecast relación con eso, nuestro pronóstico actual is a fairly minor change. es un cambio relativamente muy pequeño. I think in terms of the dynamics of growth, En términos de la dinámica del crecimiento, we still see a lot of strength in domestic demand. todavía vemos mucha fortaleza en la demanda interna.
Consumption grew approximately 4.5% El last year. consumo creció el año pasado aproximadamente 4.5%, 4.4 o 4.5. Around 4.4, 4.5. Más o menos 4.4, 4.5 el año pasado. And as you know, that's the largest component of domestic demand. Y pues como ustedes saben, ese es el principal componente de la demanda interna. We see maybe some moderation in consumption growth Y for this year. hemos visto para este año, si hemos notado algo de moderación en la tasa de consumo, But still growing at a fairly solid rate. pero pensamos que sigue creciendo a una tasa bastante sólida. And on the investment side, Y desde el punto de vista de la inversión, we still continue to see quite a bit of strength in business investment. seguimos pensando que la inversión comercial, que la inversión de las empresas sigue siendo sumamente sólida. Where there's more of a mixed picture would be in terms of construction. El cuadro empieza a variar un poco cuando hablamos de construcción. There you see some differentiation Ahí sí vemos algunos aspectos de diferenciación between residential investment entre la inversión en la construcción residencial, in, say, the higher end of the housing market el mercado de la vivienda de lujo versus the lower end, versus la vivienda más económica, and in the area of commercial real estate, y en el área de la finca raíz ya comercial, something in the middle, a more moderate level of growth. algo como en el centro, ya es un nivel de crecimiento más moderado. And in terms of civil works, public investment, Y en términos de la inversión pública, es decir, en obras públicas, I think we're seeing good execution, nos parece estar viendo un muy buen nivel de ejecución and we expect that to continue. y esperamos que continúe así. Yep, so. En demanda, entonces dicen ustedes So, in demand, you say, que se contrae levemente, pero ¿por qué? ¿El desempleo tal vez está llevando a eso? que se contrae, perdón. El consumo, la demanda, bueno, lo que él dice es que estamos, la economía Regarding demand, you say that the economy, y por el consumo se está impulsando la economía. that consumption is driving the economy. Pero ustedes dicen para este año habría una disminución. But you say that for this year there would be a reduction In consumption growth, so, en el crecimiento del consumo. right. Ok. So consumption growth will still remain strong, perhaps just not as strong as it was last year. El consumo va a seguir siendo fuerte, pero quizás no tanto como el año pasado. ¿Por qué? ¿El Why? desempleo? Why? Would it be because of a low employment level? I think there's several factors Yo creo que hay varios factores that are at play. que están en juego. Consumer confidence is doing well, La confianza del consumidor me parece que va bien, but there's a mixed picture there. pero ahí también hay una mezcla. The attitudes of households in terms of how they see their own situation, La actitud de los hogares, la manera como ellos perciben su misma situación versus the situation within the economy more broadly. versus la situación ya más amplia de la economía en general. The labor market, as you know, is also is weak in our view. Como ustedes saben, pues el mercado laboral está débil, en nuestra opinión, And that can have an impact on household y eso puede consumption. tener un impacto en el consumo de los hogares. But I would say the main message there is that consumption still remains quite strong, quite Pero solid. yo diría que el mensaje principal ahí es que el consumo todavía sigue siendo bastante fuerte. And we have a bigger role of investment, business investment, in terms of growth for this year. Y entonces estamos viendo que la inversión también va a aumentar este año. So if you like, some rotation in some of the drivers of growth. Y entonces pues lo que estamos viendo nosotros es quizás como algo de rotación entre los factores que están jaloneando el crecimiento. Pregunta Sol Suárez de Caracol Televisión. Buenas tardes. Mi periodista venga para acá para yo irla a ver.
oírte mejor. Tengo 3 preguntas. La primera, me gustaría saber cuál es la posición del aumento del desempleo en Colombia, teniendo en cuenta que es uno de los temas cruciales de las reformas que ellos mencionaron. ¿Una por una? Okay, sure, that's fine, yeah. I think it's an important issue Yo creo que es un tema importante and an area where we see a weak spot in the y es economy un área donde sí vemos un punto débil en la economía. is the labor market conditions. Esas son las condiciones del mercado laboral. As you know, unemployment continues to rise. Como se sabe, continúa aumentando el desempleo And interestingly, labor force participation y is trending down. y es interesante ver que la participación de la fuerza laboral tiene una tendencia a la baja. If you put those two things together, Si sumamos esos dos aspectos, that tends to suggest very weak job creation. esas dos cosas juntas tienden a sugerir una deficiencia en la creación de empleos. So part of the issue for us going forward Entonces, parte de los temas a los que nosotros les vamos a hacer seguimiento en el futuro is if we'll see employment rising with the economy. es saber si vemos que el empleo, que la tasa de empleo aumenta junto con el crecimiento de la economía. And we're still hopeful on that point. Es decir, y estamos esperando que así sea. When we look at the unemployment rate, Cuando miramos la tasa de desempleo, we see the important role of factors such as sectoral shocks. vemos el papel importante de diferentes factores, como por ejemplo los choques sectoriales. Here, let me emphasize weak employment in agriculture. Y aquí sí quisiera enfatizar la baja tasa de empleo en el sector agrícola And with a second year of above 3% growth, y con un segundo año de crecimiento por encima del 3.3, which is our forecast, que es nuestro pronóstico, we're hoping to see further inroads in employment gains. nosotros sí estamos muy esperanzados de empezar a ver que aumenten las cifras de empleo. One additional issue I'd like to mention Un tema adicional que quisiera mencionar is the role of migration es el papel de la migración with respect to the labor market. con respecto al mercado laboral. As you know, migrants Como ustedes saben, los inmigrantes actually have higher rates of labor force participation, realmente tienen unas tasas más altas de participación but en la also, fuerza laboral, higher rates of unemployment pero también unas tasas más altas de desempleo than the other parts of the labor force. que los demás componentes de la fuerza laboral. So that adds an incremental impact on unemployment. Y eso, claro, le agrega un impacto incremental a las cifras de desempleo. Once you account for these migrants in the labor market, in the labor force statistics. Una vez que le suma uno a estos inmigrantes a las estadísticas de la fuerza laboral. But that impact is actually quite small, only 0.1, 0.2. Pero ese impacto realmente es muy pequeñito, 0.1, 0.2. The more important point is Lo that we más don't see importante es que no vemos the entry of migrants into Colombia's workforce la entrada de inmigrantes a la fuerza laboral en Colombia as having significant displacement effects. como que tenga unos efectos de desplazamiento significativos. We've done some analysis, Nosotros hemos hecho unos análisis which will come out in our report in April, que van a salir en nuestro informe que vamos a publicar en abril, that draws this connection y ahí vamos a describir esa conexión que vemos between the flows of migrants into different labor markets entre los flujos de los inmigrantes hacia otros mercados and the outcomes in those particular labor markets. y los resultados que pensamos que van a experimentar esos mercados específicos, esos mercados laborales específicos. Ustedes dicen
que es necesario que Colombia consiga más ingresos. that it is necessary for Colombia to find more income. Se estiman que son alrededor de 5 puntos del PIB. And you're estimating it's going to be approximately 5 points of the GDP. ¿Esto sería necesario hacerlo vía impuestos? Would this have to be done via taxes? Can you clarify the 5% of GDP? ¿Podemos aclarar ese 5% del PIB? Diferentes instancias, incluida el gobierno colombiano, Different instances, including the Colombian government, dicen o afirman say or state que para tener unas finanzas that in order to have mucho mejor o más estables, much better or more stable finances, se necesitan 5 puntos del PIB colombiano. Es decir, we require 5 points of the Colombian recoger 50 billones de pesos. to collect, ¿cuánto? 50 billones de pesos. 50 trillion pesos. ¿Eso sería necesario hacerlo vía impuestos? Would that have to be done via taxes? Okay. In the statement that you have there, Bueno, en la declaración que ustedes we have a tienen more ahí, modest objective. If you look nosotros at, tenemos un objetivo un poco más modesto. if you look at paragraph 8. Si miramos el párrafo 8, So we have an objective of 2 to 3% tenemos un objetivo de entre 2 y 3% over the medium term. en el mediano plazo. So this is something that would be part of an adjustment that Esto could es- take several years. y esto es parte de un ajuste que podría hacerse, pues, que podría tomar varios años. But we do see some of that coming through additional tax revenue. Pero sí pensamos que una parte de esa financiación adicional podría venir a través de los impuestos. When we look at Colombia compared to other countries in the region, Cuando miramos a Colombia en comparación con otros países de la región, the central government tends to collect relatively low levels El- of revenue. vemos que el gobierno central en Colombia tiende a tener un recaudo impositivo realmente bajo en comparación con sus vecinos As a share of GDP. en términos del PIB. So that we see that as one of the policy challenges going forward. Y pensamos que esa pueda ser uno de los desafíos en materia de política en el Is futuro, to enhance those revenues, que es aumentar ese recaudo. but in a manner that preserves progressivity of the tax system. Pero pues, obviamente de una manera que ayude a conservar la progresividad de los impuestos. And with those additional revenues, Y con esos ingresos adicionales you can end up protecting key government programs. puede terminar el país protegiendo unos programas de inversión claves. Y la última. And now the last. Nuestro comportamiento económico o buen comportamiento económico Our good economic behavior performance se está dando por un rebote de coyuntura is happening because of a rebound in the juncture de la crisis de los precios de petróleo que tuvimos en el 2014. of the oil price crisis that we experienced in 2014. Esto lo pregunto And I ask this because porque es el mismo comportamiento que están teniendo nuestros vecinos, it is the same behavior that our neighbors are having, solo que el rebote de nosotros except that our rebound lo hicimos mucho después. came much later. Okay, it's an interesting question. Let me offer a few thoughts on Está that. interesante. Tengo algunos comentarios al respecto. Right. First thing I would say Lo primero que yo diría is that 2014-2015 es que el 2014-2015 did represent a large external shock sí representó un gran choque externo to the Colombian economy para la economía colombiana. in its key export En su rubro clave de exportación through the sharp fall in oil prices. y pues representado obviamente en la caída de los precios del petróleo. And that set in motion Y eso disparó a multi-year adjustment process. un proceso de ajuste múltiple. We saw the currency weaken, Vimos un debilitamiento de la moneda, growth came down quite a bit, el crecimiento bajó and the external deficit widened quite y el significantly. déficit externo se amplió
significativamente. After that, Después de eso, you saw several things adjust. empezamos a ver varias cosas ajustándose. The external deficit narrowed again, El déficit externo volvió a angostarse, the currency value recovered, estrecharse, el valor de la moneda se recuperó, la moneda se revaluó as did growth. y el crecimiento también aumentó. So I think that was an example of a fairly good adjustment Y yo process. creo que eso fue un ejemplo de un proceso de ajuste bastante bueno. Where we are right now Donde nos encontramos en este momento, may partly have benefited from that past adjustment. ese punto en que nos encontramos en este momento puede ser en parte resultado de esos buenos ajustes. In addition to the factors that I mentioned earlier, such as Además- migration. Además de los factores que mencionamos ahorita, como por ejemplo la migración. Pregunta Juan David Galindo de Valora Analytic. Sí, hola. Valora Analítica. ¿Valora realística? Analítica. Analítica. Ya. Ok. Yo, acá. ¿Ustedes qué piensan de que el gobierno esté utilizando ingresos que son temporales, como los dividendos de Ecopetrol o del Banco de la República, para cumplir las metas fiscales? Hablan de que se requieren reformas estructurales para alcanzar la meta del déficit fiscal, pero ¿cuándo se tienen que llevar a cabo esas reformas? ¿Este gobierno las puede hacer o ya tiene que ser el que llegue el próximo? Y la segunda pregunta, dicen que se debería mirar la eliminación de regímenes preferenciales para sectores específicos y la ampliación de los contribuyentes. Esa ampliación de contribuyentes sería a través tal vez de el IVA en los alimentos. ¿Y qué eliminación de regímenes preferenciales se refieren? Let me start with the first part of your Voy a question comenzar con la primera parte de su pregunta on the fiscal rule. sobre la regla fiscal. We think the fiscal rule is Nosotros pensamos que la regla fiscal an important part of Es Colombia's strong una- policy frameworks. una parte importante del marco de política colombiana. It serves as an important fiscal anchor Sirve como un ancla fiscal importante in terms of central government fiscal en policies. términos de las políticas fiscales del gobierno central. But if you know how the rule works, Pero si usted sabe cómo funciona la regla, it requires increasing ambition sabrá que exige como una ambición cada vez mayor over time en el tiempo, in terms of a smaller structural fiscal deficit. en términos de ir achicando el déficit estructural. So the question we ask ourselves Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos is how is that fiscal deficit going to be met es cómo se va a cumplir ese déficit fiscal over the medium term? en el mediano plazo. There are a lot of important spending areas, Hay muchas áreas importantes del gasto, such as 4G, the Infrastructure Investment como Program, por ejemplo las 4G, que es la inversión en la infraestructura de cuarta generación, that we see as very important que a nosotros nos parece muy importante for enhancing Colombia's external competitiveness, para mejorar la competitividad externa del país as well as providing a better domestic infrastructure network. y para obviamente construir una mejor red vial y de infraestructura en el país. Similarly, there are a lot of important social spending programs Y de ahí surgen muchos programas importantes de gasto that social we would want to safeguard. que nosotros quisiéramos ver que se conservaran, que se protegieran.
So it's hard to see what you would want to cut on the spending side. Entonces, pues nos parece difícil entender qué querrían ustedes recortar desde el punto de vista del gasto social. So to meet that rising ambition in the rule, Entonces, para cumplir esa ambición creciente en una regla, it has to come from somewhere. eso tiene que venir de alguna parte. And coming back to what I said earlier, Y volviendo a lo que mencionaba antes, we see scope to improve those revenue ratios in Colombia. nosotros vemos campo para que aumenten esos índices en Colombia, Given the experiences that we see in other countries, dada la experiencia que hemos observado en otros países, whether it falls between VAT or income taxes, que caiga entre el IVA o el impuesto a la renta. those are some of the more detailed questions Esas ya son temas un poco más detallados that the government will have to review. que el gobierno va a tener que revisar. What we would offer Lo que nosotros ofreceríamos are the broader principles pues son los principios como más generales to preserve or improve progressivity para conservar la progresividad, la mayor progresividad que hemos notado and address those inefficiencies y cubrir las ineficiencias that we see in the tax system. que hemos visto en el sistema tributario. And the final point I would make Y mi punto final is that where you do engage in base broadening, sería que en cualquier situación donde uno trata de ampliar la base, of the tax base I'm speaking de of, la base de los contribuyentes, there are measures the government can take hay medidas que puede tomar el gobierno to also protect vulnerable groups. para proteger también a los grupos más vulnerables. Y finalizamos con Juan Armando Rojas de CMI. Okay, and here we have Juan Eduardo Rojas from CMI. Buenas tardes. Cordial saludo, bienvenidos a Colombia. Quería preguntarles, dentro de las reformas que plantea el fondo, para Colombia, está la reforma pensional. ¿Qué tan urgente es? Y si consideran que se requiere aumentar la edad de jubilación, ¿qué tanto resiste, digamos, el déficit, ese peso del pago de las pensiones? How much is the debt, how will the deficit be affected, and will it be able to support the weight of the pension liabilities? Okay. Y además, si el fondo considera también urgente acelerar un plan de privatización de empresas públicas como parte de esas reformas. Gracias. Thanks. Okay, thanks. Thanks for the question. Gracias por la pregunta. Let me offer a few thoughts on pension Tengo reform. unos comentarios sobre la reforma pensional. It's an area that the IMF has looked Esta at es un before. área que ya ha contemplado anteriormente el Fondo Monetario, In the case of Colombia. en el caso colombiano. And when we did that review, Y cuando hicimos esa revisión, some of our main takeaways algunos de los puntos que nos llevamos con nosotros would be as follows. serían los siguientes. The pension system in Colombia, El sistema pensional en Colombia we see as highly complex lo vemos altamente complejo when we compare it to other pension si systems lo comparamos a otros sistemas pensionales in other countries. en otros países. We also find También encontramos the pension system in Colombia que el sistema pensional en Colombia has low coverage. tiene una baja cobertura. Just to give you some numbers, Para darles algunas cifras, when you look at Colombians of pensionable cuando age, miramos la edad de retiro en Colombia, only about a quarter solamente no hay más que una cuarta parte receives a pension. de los colombianos que tienen derecho a pensionarse. Another quarter, Otra approximately, cuarta parte aproximadamente
receives the benefits under Colombia Mayor, recibe algunos beneficios bajo el programa de Colombia Mayor, but that still leaves over half that population pero eso sigue dejando la mitad de la población without coverage. sin derecho a pensión. So for us, Entonces, en nuestra opinión, we see meaningful pension reform una reforma pensional significativa as something that could offer podría ofrecer a significant potential benefit. un beneficio potencial significativo. On the issue of the implications of the pension for the budget, Sobre el tema de las implicaciones del sistema pensional en el presupuesto de la nación, as you may know, the pay-as-you-go system como ustedes saben, el sistema pensional gubernamental, does draw from the general budget. el régimen de prima media, pues ese se financia con el presupuesto general de la nación. About 4% of GDP, I Como think, un 4% del PIB representa, per creo, year. al año. Yeah. ¿Perdón? ¿Qué concepto tienen con respecto a la edad? ¿Es urgente subir la edad de jubilación? What is your idea regarding the age to be able to receive a pension? Right. I'm coming to that point Ya vamos next. para allá. So I wanted to sort of first give you the Yo setting quisiera darle una idea como del trasfondo. on the areas in which we think the pension system could be improved. En las áreas en donde nosotros vemos que pudiera mejorar el sistema pensional. So addressing the issue of complexity, as I Entonces mentioned. estamos hablando del tema de la complejidad que les estaba mencionando. In Colombia, you have this very interesting system En Colombia ustedes tienen un sistema muy interesante where the pay-as-you-go and the defined contribution scheme donde se tiene el sistema de pensiones del gobierno y el sistema de pensiones privadas can compete with one another. que compiten entre sí. You have people switching back and Y forth tienen gente que se pasa de un sistema al otro between the two systems. entre los dos sistemas. The other thing I would mention on a feature of the pension system Lo otro que yo mencionaría sobre las características del sistema de pensiones is there's a regressivity es que hay una regresividad between what high-income pensioners receive entre lo que reciben las personas que reciben pensiones pues, altas pensiones versus what low-income pensioners en receive. comparación con lo que reciben las personas que reciben una pensión muy bajita. Compared to what they pay into the system. En comparación, y esa regresividad se refiere al aporte que han hecho estos pensionados. So those are some of the areas in which we could see some important reforms. Eso representa unas áreas donde vemos que se puedan hacer reformas importantes That address this reverse subsidy problem, que solucionen o que aborden este tema de los aportes and that expand coverage. y que amplíen la cobertura. Now, you mentioned the retirement age. Ahora, usted me habla de la edad de jubilación. You know, of course, that's a politically sensitive question. Claro que es un tema políticamente sensible. And, you know, obviously it's a question of whether there's an appetite for something like that. Y obviamente sería cuestión de saber si hay apetito en el país por hacer algo así. But speaking purely as an economist, Pero hablando puramente como economista, it would certainly be one of the parametric reforms a mí me parece que sería una de las reformas paramétricas that could help put the pension system que podrían ayudar a poner el sistema pensional on a more sustainable footing, en una posición más sostenible, given the trends that we see considerando que las tendencias que vemos in longevity en longevidad and leading a productive work life. y en llevar una vida productiva, una vida productiva de una longevidad lógica. But the main point I want to make Pero el principal punto que is quiero mencionar that there are multiple avenues to take on pension reform. es que una reforma pensional implica múltiples avenidas. Bueno, muchas gracias por acompañar. Si alguien quiere hablar con el jefe de la Segundo, misión. aquí había otra pregunta sobre la privatización de la Sorry, could you Las privatizaciones, sí. Yeah, it was the ¿Qué question tan about the urgentes son? privatization of public enterprises.
Right. In the context of pension reform? ¿Dentro del contexto de la reforma pensional? No, dentro del contexto de la necesidad urgente de bajar el déficit No, within the context of the urgent need to reduce the deficit. y de contar con más recursos para Whether one of the inversión. whether you, in order to have more resources to reduce the deficit, Right. whether you would recommend privatizing private enterprises. Right. You know, from our perspective, I'm sorry, public enterprises. right. From our perspective, Desde nuestra perspectiva, we see a much wider range of options. nosotros vemos un Than that. rango mucho más grande de opciones, no solamente eso. You know, coming back to my earlier answer, Vuelvo a mi respuesta anterior. in terms of the revenue ratio that Colombia En has, términos del índice de ingresos y recaudo que tiene el país, inefficiencies in the tax system, ineficiencias en el sistema tributario, certain preferences, algunos regímenes that could be preferenciales, addressed. eso podría también abordarse. Right. I think in terms of urgency, Yo creo que en términos de la urgencia, we see the government as being on track nosotros vemos que el gobierno está por el buen camino, está a tiempo to deliver a 2.2% deficit de lograr un déficit del 2.2% this year. este año. We've seen some fairly good revenue outcomes Hemos visto unos muy buenos resultados en términos de last year and also in ingresos January of this year. el año pasado y ya en lo que va ocurrido de este año, de enero de este año. On the issue of privatization, one last thought. Y una última idea sobre la privatización que usted Again, menciona. speaking as an economist, Hablando en mi condición de economista, the question of when to privatize should be based on a broader set of considerations. el tema de cuándo privatizar se debe considerar sobre la base de una mayor gama de aspectos, Including the efficiency or inefficiency incluyendo la eficiencia o la ineficiencia of the public entity. de la entidad pública de que se trata. Bueno, entonces de esta manera vamos por concluida la rueda de prensa. Si alguien quiere hablar con el jefe de la misión ha concluido esta, pueden hablar con Carolina, que es la persona que nos colabora como enlace con el Fondo Monetario. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.